Radio, música y cultura. Con Michel Casas, acordes y letras. Y a través de acradio.es. Música y cultura. Caminé hacia la tarde de verano para quemar, tras el azul del monte, la mirra amarga de un amor lejano en el ancho flamígero horizonte. Roja nostalgia el corazón sentía, sueños bermejos que en el alma brotan de lo inmenso inconsciente, cual de región caótica y sombría, donde ígneos astros como nubes flotan, informes, en un cielo lactescente. Caminé hacia el crepúsculo glorioso, congoja del estío, evocadora del infinito ritmo misterioso de olvidada locura triunfadora. De locura adormida, la primera que al alma llega y que del alma huye, y la sola que torna en su carrera si la agria ola del ayer refluye. La soledad, la musa que el misterio revela al alma en sílabas preciosas, cual notas de recóndito salterio, los primeros fantasmas de la mente, me devolvió, a la hora en que pudiera, caída sobre la ávida pradera o sobre el seco matorral salvaje, un ascua del crepúsculo fulgente, tornar en humo el árido paisaje. Y la inmensa teoría de gestos victoriosos de la tarde rompía los cárdenos nublados congojosos. Y muda caminaba, en polvo y sol envuelta, sobre el llano, y en confuso tropel, mientras quemaba sus inciensos, de púrpura el verano. Bienvenidos a Acordes y Letras. Esto es Crepúsculo, un precioso poema de Antonio Machado, a quien hoy dedicaremos nuestra parte poética. Escucharemos a lo largo del programa varias poesías de Antonio Machado. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Acordes y Letras. En nombre de los equipos técnico y de producción, el saludo fuerte de Michel Casas. Comenzaremos hoy hablando de China, la nueva novela de Edward Rutherford. Y estará con nosotros Blanca Rosa Roca Asensio, editora de Edward Rutherford en Roca Editorial. También hablaremos de otro gran libro, La felicidad del lobo, de Paolo Cognetti. Hablaremos del libro Existiríamos el mar, de Belén Gopegui, y escucharemos la presentación que tuvo junto a Josu Eguren en Bilbao. Y cómo no, la poesía de Antonio Machado. Todo esto y mucho más en Acordes y Letras. Soy Pilar Sánchez Vicente, la autora de La hija de las mareas. Empieza con El último ballenero y acaba con el levantamiento de Riego en Cabezas de San Juan, porque la lucha por los derechos de las mujeres no deja de ser una lucha por la justicia social, por las libertades colectivas, por los derechos humanos, y eso es lo que siente en aquel momento, a caballo entre el siglo XVIII y XIX, nuestra protagonista, Andrea Carballo, la hija de Jovellanos. La hija de las mareas, Pilar Sánchez Vicente. De ninguna parte es una novela en la que, como en las anteriores, lo que intento es bucear en lo más recóndito del ser humano,
de intentar buscar respuestas a esos porqués que los seres humanos nos hacemos desde el principio de los tiempos. Eso está presente en mis novelas anteriores, pero además es una novela muy actual, es una novela que transcurre ya aquí en el siglo XXI, que podría estar sucediendo ahora mismo. Es una novela que trata del desarraigo, que trata de la inmigración, que trata del terrorismo, que trata del problema de todas aquellas personas que llegan a Europa intentando tener una vida mejor, y ese choque de culturas, ese choque que se produce, ese desarraigo que se le produce a tantas personas que llegan hasta nosotros, y es un choque en doble dirección, por parte de los que vienen y también por parte nuestra, que a veces no sabemos cómo gestionar esa riqueza, esa cultura diferente que nos aportan las personas que vienen de fuera. De ninguna parte, Julia Navarro. Tenía muy pocos años cuando fui al cine con mi padre a ver una película que se titulaba Su mejor enemigo, con David Niven y con Alberto Sordi, en la cual los italianos quedaban de flojos, de cobardes, de pobres hombres, de infelices comparados con la arrogancia y con el poderío británico. Y mi padre al salir del cine me dijo: no te equivoques, hubo italianos muy heroicos, hicieron cosas estupendas y te voy a contar cuáles fueron. Italia tenía una flota magnífica, pero no tenía ninguna posibilidad de ganar en el mar Mediterráneo a los ingleses. Sin embargo, decidieron, un grupo de hombres osados, intrépidos, decidieron crear una unidad especial de buzos de combate que atacaría de manera silenciosa, nocturna, las naves inglesas en Gibraltar, Alejandría, en las bases que había en el Mediterráneo, y sus resultados fueron sorprendentes. Es una hazaña muy poco conocida, pero de resultados espectaculares. El italiano, el nuevo libro de Arturo Pérez Reverte. Suona in quartier la donata, esce la truppa ordinata. Escribo porque siento dentro de mí el impulso de sacar lo que llevo dentro. No es más que una herramienta que yo utilizo para poder fluir por dentro. Yo creo que es una especie de camino que he encontrado gracias a la escritura para poder mantener una constante entrada y salida de emociones en mi interior. Si quieres ir rápido, camina solo. Si quieres ir lejos, camina acompañado. Y déjate acompañar por la magia de Piececitos de Perejil, el nuevo poemario de Iñaki Urdangarín Iraeta. Acordes y letras. Y vamos a comenzar el programa de hoy hablando de la nueva novela de Edward Rutherford, China. El escritor inglés ha creado un género literario en sí mismo, ficcionar de manera magistral el origen y la evolución de las capitales más importantes del mundo, como Londres, París y Nueva York. Todas ellas, así como Rusia, confirman la magna obra de Rutherford, un refinado ensamblaje de literatura e historia que alcanza ahora su punto más elevado con el lanzamiento de China. Esta nueva y ambiciosa novela sobre el país más grande del planeta es todo un desafío literario y épico que comprende un siglo, el que va desde el período imperial en 1839 hasta la revolución de comienzos del siglo XX. Pero además China es un manual de viaje, una travesía para los ojos y sentidos del lector por el milenario país que conoció el esplendor de una corte no solo a través de sus familias y de sus clases sociales, sino también por medio de los paisajes, palacios, pueblos, grandes ciudades y mares que se cobijan bajo su grandiosidad. Como en toda la obra del escritor inglés, el país es el primero de sus personajes. El autor fija la acción de esta última novela en diversos escenarios geográficos y ciudades chinas, con predominio de un Pekín majestuoso e intrigante, pero también en dos continentes desconocidos entonces, como son Europa y América.
Escocia, Londres, California, determinan el contraste entre el progreso que se empezaba a desperezar en Europa y América con la revolución industrial y la llegada del ferrocarril y las rígidas tradiciones del gigante amarillo. Con su habilidad natural, Rutherford desmonta la realidad, en este caso de China, para luego volver a reconstruirla pieza a pieza, como a él le gusta, con pasión y genética de historiador, para crear un nuevo destino que se lee, se transita y se devora. En esta apasionante novela coral, todo comienza en 1839. El joven Yang Shirong es llamado por el señor Lin, un humilde y leal funcionario, para que viaje con urgencia a Pekín con una misión que será el eje vertebrador de la vasta historia que contiene China: combatir el comercio de opio y velar por la moralidad del imperio, del único y todopoderoso reino celestial. A 800 kilómetros de allí, en Cantón, vive una muchacha sencilla y hermosa, casada con el segundo hijo de un rico campesino. La joven debe convivir en el seno de una familia donde el nacimiento de un varón heredero puede condicionar hasta la vida misma. En Calcuta, India, el caballero inglés John Trader conoce, gracias a su amigo Charlie, a quien había salvado la vida, a la hija del coronel Almond, Agnes. El amor que siente hacia ella hará que plantee su futuro inmediato con el objetivo de alcanzar su mano algún día no lejano. Para ello necesitará conseguir dinero rápido, lo que le dará posición y razón ante el obstinado padre de Agnes, quien no siente la menor simpatía por él y quiere algo mejor para su hija. El comercio de opio desde Inglaterra a territorio chino podría ser su salvación. En esa empresa de temerosas consecuencias se embarcará. Estos tres personajes centrales, pertenecientes a clases sociales e idiosincrasias distintas, van marcando en cierto modo la cronología de la novela. Cada uno evoluciona desde sus íntimas aspiraciones y desde personalidades contrapuestas, pero que en algún momento se encontrarán. En torno a ellos hay otra legión de protagonistas, como el eunuco Uña Lacada, el único narrador que el autor introduce en primera persona para relatar las entrañas de la ciudad prohibida, y el palacio de verano, sedes del imperio y la emperatriz y concubina Yi. Rutherford se ha valido, como en sus anteriores obras, de una ingente tarea de documentación, investigación y estudio para acometer este argumento que describe con todo el rigor una sociedad ancestral de ricos y pobres, de oro y barrios mugrientos, de emperadores y generales, de concubinas y comerciantes. Esta novela rezuma verdad y épica porque en ella se concentran la historia contrastada del país y la imaginación del autor en busca de personajes que reflejen la realidad de ese siglo y la crudeza de las guerras y batallas que le llevaron a cambiar la opulencia por la decadencia. El método de Rutherford para formalizar la historia logra, en China, su mayor esplendor. Pero hay alguien que nos lo va a contar mejor que nadie, y es la propia editora de esta novela, Blanca Rosa Roca Asensio, que además de conocer profundamente, por supuesto, la novela, conoce personalmente y tiene una relación muy especial con este autor, con Edward Rutherford. Escuchamos a Blanca Rosa Roca Asensio. Edward Rutherford es un británico muy afable, muy conversador. Cuando voy a Nueva York y le veo, la verdad es que nos pasamos un par de horas hablando, me explica sus proyectos, me explica cómo descubre, cómo investiga. La verdad es que estoy orgullosa de conocerle y de publicar sus novelas. En Roca Editorial presentamos este año China, la 9ª novela histórica de Edward Rutherford. Rutherford es un autor británico que pasa temporadas largas en el estado de Nueva York y se caracteriza en crear novelas históricas de ciudades o de países. Por ejemplo, está Rusia, Irlanda, París, Nueva York, Londres.
La historia de China es tan enorme y tan grande que lo que ha hecho, en este caso Edward Rutherford, es centrarse en finales del siglo XIX y el XX. Empieza con la guerra del opio y continúa con la guerra de los bóxers y nos presenta a una emperatriz bastante desconocida, que es la emperatriz Cixi, que vivía en la ciudad prohibida y en la que se empezó a crear el gran imperio de China. Siempre se caracterizan las novelas de Edward Rutherford porque a través de los personajes presentan una ciudad o un país, creando sagas familiares, y a través de ellos se ve exactamente cómo se desarrolla esa ciudad o ese país, con los momentos más importantes, con detalles pequeños. Conoces la ciudad perfectamente leyendo estas novelas de Rutherford. Muchísimas gracias, Blanca Rosa, por haber estado con nosotros y hablarnos no solo de la novela, sino también de esa parte personal del autor. Recordarlo, China, el nuevo trabajo de Edward Rutherford. Hola, soy Eloy Moreno y tengo el placer de presentaros mi nuevo libro, Diferente. Y habla un poco de una niña que vive entre dos mundos, ¿no? Dentro de un gorro y fuera del sombrero. Y en este caso creo que todos nos hemos sentido alguna vez diferentes en algún punto de nuestra vida, ¿no? Vamos a ver cómo, aparte del mundo real que conocemos, hay otro mundo, ¿no? Quizás dentro de nosotros, no fuera, que es donde se mete esta niña y donde va a hacer que cada uno de los lectores se sienta dentro de ella también. Diferente, la nueva novela de Eloy Moreno. Hola, soy Mónica Rouanet, autora de No igual los niños jugar. En esta novela conoceréis a Alma, una joven de 17 años que sufre un shock postraumático y debe ser ingresada en una clínica psiquiátrica, donde coincide con otros jóvenes de su edad con diferentes patologías. Durante su estancia en la clínica conoce también a dos niños que solo ella parece ver. Esta es una historia en la que aprenderemos a empatizar con los que son diferentes. Os animo a leerla. No oigo a los niños jugar, la nueva novela de Mónica Rouanet. Con Michel Casas. Acordes y letras. Vamos a hablar de un libro llamado La felicidad del lobo, de Paolo Cognetti. Seguro que recordaréis Las 8 montañas, un libro del que hablamos muchísimo en este programa. Después pudimos disfrutar de Sin llegar nunca a la cumbre. Y ahora este autor nos llega con una nueva propuesta, La felicidad del lobo. Rodeado de imponentes montañas, se encuentra el pequeño pueblo alpino de Fontana Fredda, un lugar ideal para empezar de nuevo. A principios de otoño, Fausto decide dejar atrás un matrimonio fallido y la vida asfixiante de Milán para instalarse durante una temporada indefinida en la zona donde pasó los veranos de su infancia. Aquí intentará encontrar una nueva voz a su escritura, mientras ejerce de cocinero en el restaurante regentado por Babette y traba amistad con algunos de los escasos lugareños. Un guarda forestal retirado al que le interesan poco los asuntos humanos, y una joven camarera que se encuentra de paso a la búsqueda de las montañas de 4.000 metros que conoció en los libros. El otoño cede ante el invierno, y los pastos y los ganaderos dan paso a las nieves y a los primeros esquiadores, pero también al inminente regreso de los lobos que, junto con el viento, recorrerán los profundos valles. Después de Las 8 montañas, la prosa cristalina y apacible de Paolo Cognetti regresa en una novela purificante que tiene la capacidad de ensanchar los pulmones y ampliar el horizonte. La felicidad del lobo evoca el poder de la naturaleza, de la alta montaña, de sus cimas y de sus bosques, de sus refugios y de sus animales, para indagar en la libertad y los sueños.
Mira, a mí sabéis que me gusta mucho la novela de acción, me encanta. La novela negra, la novela histórica. Me gusta leer a Ken Follett, me gusta leer a Carmen Mola. Pero de vez en cuando necesito un libro relax, un libro que me calme, un libro que marque las diferencias con cosas que he leído anteriormente. Y Paolo Cognetti es un autor que a mí me apasiona para esos momentos diferentes, para cambiar de ritmo, para cambiar de lectura. Es un libro que me ha encantado, es un libro que me relaja, es un libro en el cual puedes sentir la naturaleza, los bosques, el frío. Es una auténtica maravilla. Os voy a leer un pequeño pasaje. Dice así: Fausto había leído en alguna parte que los árboles, a diferencia de los animales, no pueden buscar la felicidad desplazándose a otro sitio. El árbol vive donde ha caído su semilla y para ser feliz tiene que arraigarse allí. Sus problemas, si puede, los resuelve sobre el terreno. De lo contrario, muere. La felicidad de los herbívoros, en cambio, reside en la hierba. Eso en Fontana Freda era una verdad palmaria. En marzo, en el valle; en mayo, en los prados a 1000 metros; en agosto, en las alzadas alpinas situadas más o menos a 2000, la segunda modesta floración. El lobo seguía un instinto menos comprensible. Santorso le había contado que no se comprendía por qué se desplazaba, a qué respondía su inquietud. Llegaba a un valle donde a lo mejor encontraba mucha caza, pero por la razón que fuera, no se quedaba y de repente abandonaba todas esas delicias y se marchaba a buscar la felicidad a otro lado. Bueno, es un pequeño pasaje simplemente que me llamó la atención, pero os repito, es la típica lectura agradable, relajante, la típica lectura que te hace olvidar el día a día y que te hace vivir de lleno la naturaleza. De verdad que es tan realista la escritura de este autor que te hace vivir en los bosques, vivir en las montañas, como os decía antes, pasar frío. De verdad, un libro muy, muy, muy recomendable. La felicidad del lobo, Paolo Cognetti. Con Michel Casas. Acordes y letras. Música y cultura. Coplas mundanas. Antonio Machado. Poeta ayer, hoy triste y pobre filósofo trasnochado. Tengo en monedas de cobre el oro de ayer cambiado. Sin placer y sin fortuna, pasó como una quimera mi juventud, la primera, la sola. No hay más que una. La de dentro es la de fuera. Pasó como un torbellino, bohemia ya borrascada, harta de coplas y vino, mi juventud bien amada. Y hoy miro a las galerías del recuerdo para hacer aleluyas de elegías desconsoladas de ayer. Adiós, lágrimas cantoras, lágrimas que alegremente brotabais, como en la fuente las limpias aguas sonoras. Buenas lágrimas vertidas por un amor juvenil, cual frescas lluvias caídas sobre los campos de abril. No canta ya el ruiseñor de cierta noche serena. Sanamos del mal de amor que sabe llorar sin pena. Poeta ayer, hoy triste y pobre filósofo trasnochado. Tengo en monedas de cobre el oro
de ayer cambiado. Buena Mar es una novela con dos trayectorias dentro del mismo espacio, que es el Océano Atlántico, un barco arrastrero gallego y un tipo que se embarca durante 20 y tantos días con un grupo de marineros gallegos, donde va a descubrir la aventura de hacer Gran Sol, ese caladero mítico y uno de los más peligrosos del mundo. Yo creo que es un libro que va a atraer a muchos lectores que tengan el mar como referencia, que tengan ese apetito de saber que hay un mar más allá de la orilla de las playas y que ese mar está poblado de gente, poblado de emociones, poblado también de tragedias y poblado, sobre todo, de aventuras que no se cuentan casi nunca. Y lo que fui a hacer allí a Gran Sol es descubrir cuáles son esos lugares, esos territorios, esos espacios míticos que a la vez se nos escapan de los mapas y se nos escapan muchas veces de las experiencias casi generales. Buena Mar. Antonio Lucas. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Rivero y os invito a que leáis mi última novela, Las niñas que soñaban con ser vistas. Si os gusta la novela negra, el thriller es bastante inquietante, transcurre la acción en Bilbao y creo que es un rompecabezas muy sórdido que te deja con la boca abierta cuando llegas al desenlace. Espero que os guste. Las niñas que soñaban con ser vistas. La última novela de Pablo Rivero. Con Michel Casas. Acordes y letras. Música y cultura. Continuamos en Acordes y Letras, ahora con la presentación del libro Existiríamos el mar, de Belén Gopegui, una autora que a mí me encanta leer y también me encanta escuchar. Por eso he querido que escuchéis hoy la presentación de esta novela. Existiríamos el mar, porque sería posible vivir de otra manera. Una novela luminosa sobre la lealtad y la convivencia. En el portal 26 de la calle Martín Vargas de Madrid, Lena, Hugo, Ramiro, Camelia y Jara han logrado convertir el piso que comparten en un espacio de vida en común. A sus 40 años viven juntos por necesidad y porque forma parte de su manera de entender la convivencia y las relaciones personales. Pero la situación y el carácter de Jara son más inestables. Hace tiempo que no tiene trabajo y siempre vive en vilo. Por eso se ha ido sin avisar y sin dejar nota de su paradero. Existiríamos el mar es un soplo de energía que nos lleva a los caminos donde se unen la fragilidad y la fuerza, lo difícil y lo imposible, los nuevos comienzos y formas diferentes de perseverancia y de lealtad. Belén Gopegui ha escrito una novela osada y conmovedora de historias comunes, donde lo más intenso no reside ni en lo más oscuro ni en lo más turbio, sino, a veces, muchas veces, en momentos de respeto, risas, charla, felicidad, apoyo mutuo o rabia compartida. A mí siempre me ha gustado muchísimo leer a Belén Gopegui. Y ahora de verdad creo que con esta novela Existiríamos el mar se ha encumbrado. Vamos a escuchar la presentación que tuvo lugar en la Biblioteca de Bidebarrieta de Bilbao, acompañada de Josu Eguren. Escuchamos esta presentación de Existiríamos el mar con Belén Gopegui. Creo que todos sabemos que estamos aquí por la presentación de la última novela de Belén Gopegui, que es una escritora y guionista, para quien no la conozca, ya con una trayectoria muy, muy larga, que
puede parecer que lleva unos años sin publicar, pero en este tiempo no ha estado quieta porque ha estado haciendo cosas. De hecho, este año, además de esta última novela, Existiríamos el mar, ha publicado Las 9 furias y se ha publicado también una conferencia que dictó hace unos años, Ella pisó la luna. Y bueno, en esta novela, que puede parecer, para los que conocemos tu bibliografía, que vuelves un poquito a los orígenes, ¿no? Después de haber estado metiéndote en historias como thrillers, que pueden entrar en esa categoría, esa etiqueta que bueno, un poco genérica, vuelves a un terreno que es bastante conocido, sobre todo para la gente que conoce tus primeras novelas, ¿no? Que, resumiendo, puede ser pues la historia de un grupo de personas una balsa de náufragos, como dice uno de los personajes, uno de esos 5 personajes que la protagonizan, que se encuentran en un piso de Madrid, pero que podría ser cualquier gran ciudad. Es así. Sí, bueno, buenas tardes y me sumo a los agradecimientos. Bueno, en realidad sí, thriller tampoco tengo tantos, ¿no? Yo creo que quizá 2, como mucho 3 de 12, o ya no sé si cuántas 14 novelas he escrito. Tantas, sí. Jo, madre mía. Pues, pero sí, yo más que por este género, como que coloco mis libros, algunos son más de 1 o 2 personajes y otros son más corales, ¿no? Como, pues yo que sé, El padre de Blancanieves o La conquista del aire, y este entra dentro de ese género, como lo queramos llamar. Lo que pasa es que es una historia de 5 amigos, amigas y amigos, y sí que he querido como intentar que en realidad entre todos ellos formaran a un solo personaje, ¿no? No sé si... Sí, bueno, igual es un poco exagerada esta analogía que voy a hacer, pero a mí en algún momento me ha recordado la novela, haciendo una lectura, ya te digo, muy personal, un poco casi, sobre todo en el final, a una especie de Mago de Oz, ¿no? Como que a cada uno le falta una cosa y todos tratan de encontrarla, y al final lo que mueve la novela, igual un poco, y que es una cosa que igual se repite a lo largo de tu obra, es que lo que están aprendiendo todos es un poco a vivir en estos tiempos que lo ponen tan difícil, ¿no? Sobre todo, además, en estos tiempos donde la novela tú la escribes, supongo que durante la pandemia, pero está ambientada ya en la nueva normalidad, ¿no? Entre comillas. Y optas por una cosa que a mí me parece muy difícil, que es que ni te vas a la distopia, que hubiese sido lo más fácil, y vamos, yo creo que nos vamos a encontrar con un montón de novelas distópicas en breve, ni te vas tampoco a la utopía. Eliges una cosa como a medio camino, que es como ver más allá de la niebla del pesimismo. Sí, es una de las apuestas de la novela, porque yo creo que también es como de las zonas que menos permitidas le están a la novela, ¿no? La novela, y bueno, en la parte que no conozco tanto, pero de la cultura audiovisual también, ¿no? Está muy legitimado hablar de cualquier tipo desde distopías a lo desagradable, al asesinato, a todo lo que sea oscuro y tenebroso, por así decir. Ya no hay que preguntarse por qué me lo cuentan. Yo a veces vuelvo a ver otra vez la historia de una chica joven asesinada y sí que me hago esa pregunta: ¿por qué me lo cuentan? No sé, muere muchísima más gente por otras razones, ¿no? ¿Por qué se elige esta historia? Y yo lo que quería en mi novela era también que esta pregunta formara parte de la lectura, ¿no? ¿Por qué nos cuentan las historias que nos cuentan y por qué no nos cuentan otras historias? Y la historia que no se nos suele contar es la historia de que tenemos las herramientas suficientes para vivir una vida tranquila y grata y hasta alegre. Lo que pasa es que hay como muchas interferencias que no son de la vida, porque la vida también tiene interferencias y sobre esas interferencias los personajes se intentan cuidar y se intentan apoyar. Si te tropiezas y te caes, eso no tiene la culpa nadie, pero si no te dejan salir de tu trabajo a la hora que te corresponde, sino 2 horas más tarde, cuando ya estás muy cansado, de eso sí que hay responsabilidades, ¿no? Y la novela trata de decir, bueno, en estas condiciones, ¿qué herramientas tenemos para poder vivir mejor combatiendo estas condiciones, por así decir, ¿no? Sí, pero y como te decía, tampoco te vas al otro extremo de la esperanza, esa un poco idiota que también surge de la desesperanza, sino como que aquí tenemos esas herramientas y tenemos que usarlas, ¿no? Claro, exactamente, porque por eso decía que es admitiendo que hay cosas en la vida que salen mal, porque lo que en la novela se llama la chapuza vital, bueno, porque nuestros materiales no son perfectos, se rompen, porque a veces algo en la cabeza se desestructura, porque ocurren cosas que
Pero hay otras cosas que ocurren que son responsabilidades, que se pueden pedir, responsabilidades. Y en ese camino ellos intentan vivir. Entonces, me gusta mucho esta frase de Gunther Anders, ¿no? De llámese cobardía esta esperanza, ¿no? La esperanza no se puede usar como un consuelo. Eso me parecería eso, que rozaría esa parte de la autoayuda que está llena de falsas promesas, ¿no? No, con que te tomas las cosas con mejor actitud ya va a ir todo bien. No, mis personajes creo que no hacen eso. Se toman las cosas como vienen, critican lo que hay que criticar, se enfrentan a lo que hay que enfrentarse, pero, por así decir, defienden su porción de vida, porque es lo que tienen y lo que tienen es ahora. A lo mejor dentro de 20 años hemos conseguido otra cosa, pero ahora también hay que vivir, ¿no? Luego aunque luego igual a lo largo de la conversación podemos ir entrando en desmenuzar los personajes, hay un personaje que no es un personaje en sí, pero que está implícito, que es la gente. Esa gente de la que muchas veces hablamos, la gente que no hace, la gente que se queda en sus casas, la gente ahora mismo, la gente porque no sale a la calle a manifestarse. Y creo que es un capítulo, bueno, la novela no está estructurada en capítulos, son 3 partes, pero de alguna manera sí que hay capítulos. Y hay un capítulo muy bonito que se lo dedicas a la gente. En concreto es una página que la recuerdo perfectamente, una página impar, y hablas de la gente y de por qué puede ser que la gente se quede en casa o porque no conocemos los motivos de la gente, y que muchas veces desatamos nuestra frustración hablando de esa gente que no le ponemos cara pero que existe. Sí. De hecho es un sintagma que ha sido pues utilizado por todo el mundo, por los bancos para decir la gente no sé qué, por los políticos, la gente que sube la persiana, por los otros políticos que se quejan de que la gente que no se moviliza, pero la gente son las personas y las personas cada cual tiene su vida, tiene su lucha y a veces depende de lo que puedas hacer, depende de la suerte que tengas, de con quién te has encontrado, depende que hayas conseguido dar con otras personas que te apoyen, depende de todo eso, y que te quedes en casa a veces no es pereza, a veces es pura desesperación y a veces también es pereza, o sea, entonces, pero hay que dirimir y distinguir y ver qué es lo que sucede en cada vida, ¿no? Creo que eso es un poco lo que trato de hablar, sí. De hecho, luego a esa gente le pones nombre ya más a lo largo de la novela, que cada uno son uno de esos 5 personajes que, bueno, podríamos extenderlo hasta 6, ¿no? Con Renata, que son Ramiro, un tipo que trabaja en unos grandes almacenes en una tienda de ferretería, una ferretería gigantesca, a Lena, que es una chica que trabaja en un laboratorio. Ella no cree que esté cambiando el mundo y probablemente lo esté cambiando, pero bueno, puede estar descubriendo, trabajando en el engranaje que es una nueva vacuna o no. Tenemos a Camelia, que es una idealista, pero que ya está un poco cansada del idealismo quizá, que trabaja también, echa sus horas libres en un sindicato. Tenemos a Hugo, un chico que a mí me ha recordado a uno de los protagonistas de La escala de los mapas, y que es un informático que también está quemado con su vida, con esa vida de códigos y de ese bucle en el que ha entrado laboral de repetitivo, pero que ha descubierto un amor, aunque el amor no le ha descubierto él, le ha descubierto un amor. Y luego tenemos a Jara, que es un poco el MacGuffin que diría Hitchcock de la novela, que es el personaje un poco el que arrastra a los demás, ¿no? El que huye, es un personaje que huye, que está en off durante gran parte de la novela, pero que tiene muchas claves. Y todos ellos se juntan en ese piso de Martín de Vargas 26, número C, en lo que a mí me ha resultado, creo que muchas veces hacen novelas generacionales que hablan de las personas de 25, hablan de las personas de 30, pero a lo mejor luego tendríamos que hacer una segunda novela generacional que llegase cuando ya tenemos 40 y tantos, que son tus personajes. De alguna manera tu novela hace eso, ¿no? Recupera a personajes que pueden venir de otras novelas pasadas, que se han encontrado en esa encrucijada vital tan difícil y los pones en contexto. Y descubres una realidad que a lo mejor en las ciudades más pequeñas como la nuestra no sea tan común, pero que en ciudades como Madrid tiene que ser bastante común, ¿no? Que la gente se junta en pisos y al final acaban formando, no sé si sabes si son familias o lo que son, pero que son un punto de partida súper interesante. A mí al menos me lo ha parecido. Qué bien.
Sí, claro, me intriga porque no sé si ustedes, la mayoría, habrán leído la novela o no. Si no la han leído, igual le parece que estamos hablando de unos marcianos. Pero bueno, la verdad es que ahora has contado muy bien y por lo menos pueden situar un poco más, ¿no? Para mí era muy importante elegir esta franja de edad, ¿no? Porque es verdad que cuando haces novelas generacionales de gente más joven, como que todo está por suceder, la vida se estrena y aunque sea difícil y aunque, bueno, tienen tantos años por delante que todo puede pasar, ¿no? Y por lo tanto la narración tiene menos peso porque de alguna forma no toma tierra, ¿no? Y sin embargo estos personajes ya han vivido más de la mitad de su vida, por lo tanto lo que les pasa ya tiene cierta gravedad en el sentido de la ley de la gravedad y de que ya no pueden esperar muchísimo, pueden esperar algunas cosas, pero hay otras que no. Y sí que es verdad que en Madrid y en otras ciudades, bueno, es que una persona sola difícilmente puede pagar un alquiler. Y a veces alguien no quiere, bueno, se rompe una pareja o lo que sea y ¿qué hacen? Cada uno lo que antes compartían gastos de pronto ya no significa multiplicar todo por dos, ¿no? Entonces se hace esta opción de compartir casa que en ningún momento he querido idealizarla, ni mucho menos porque ellos están allí porque tienen que compartir casa, no se sabe que habrían elegido de haber tenido un sueldo que les permitiera no compartir. A lo mejor cada uno habría elegido vivir solo o vivir con una persona más, o a lo mejor sí que habrían elegido esta opción, pero la novela no lo cuenta. La novela cuenta que están allí porque tienen que hacerlo y que en lo que yo entiendo que es el juego de la libertad y la necesidad, bueno, con esa necesidad que tienen, lo que tratan es de convertir eso en crear un tipo de lazos que les den apoyo, que les ayuden a vivir juntos, porque tienen que vivir juntos. Entonces pueden vivir juntos, pues eso, cada uno con un estante de la nevera y su nombre y saludándose por la mañana y turnándose para limpiar, o pueden vivir juntos creando unos lazos más fuertes. Y eso es lo que ellos intentan. Lo que pasa es que no es fácil y bueno, pues eso de pronto a lo mejor hay una persona porque por su situación laboral, como es Jara, le cuesta más hacer eso, y también lo quería contar, que no siempre todo es fácil, pero sí que son recursos que tenemos las personas que a veces como que no existe el tipo de vida en la imaginación que nos podamos permitir ni siquiera pensarlo. O sea, el horizonte es o vivir solo o vivir en pareja. Y bueno, no tiene por qué ser así, ¿no? Y que compartir pisos sea una cosa de... Entonces no digo que esto... O sea, lo que tendría que suceder es que todas las personas tuvieran la posibilidad de elegir, no vayamos a hacer ahora de la necesidad virtud y a pensar que... Pero sí que creo que las personas nos ayudamos unas a otras, que el apoyo mutuo es una opción y que eso se puede articular de muchas formas, y una de las formas es la convivencia. Hay otras también. En referencia al título de la novela, y hablando de lo que hablas de los personajes, ese que existiríamos el mar, hay también en los personajes, y entiendo que deviene del contexto en el que viven, que es que sus sueños de alguna manera la ciudad, la sociedad los ha achatado, ¿no? Que de hecho hay un pasaje que es muy bonito, que ellos salen de la ciudad y se sorprenden no viendo edificios, que parece una chorrada así como lo cuento, pero verdaderamente es emocionante. O sea, de repente ellos no ven edificios y es ya como, es como la imagen idílica que cualquiera de nosotros tendría de ver, iremos al mar y veremos ese horizonte y nos fascinaremos y simplemente es no ver edificios y ver un espacio vacío y limpio. Y volviendo al principio de la propuesta, es esa realidad de que los sueños se han achatado, que ya tenemos que pensar en otra escala. Eso se nota, a lo largo de la novela se nota. De hecho hay un personaje que es Lena, que está repensándose su pasado y que piensa a lo mejor en repetirlo, pero ya en esa repetición ya las cosas se van a tener que hacer de una manera distinta, porque ya no existe ese horizonte de posibilidades. Claro. Sí, ahí convergen dos cuestiones. Por una parte, lo que comentábamos de sus edades. Por otra parte, hay un trasfondo que está muy levemente dicho, pero que está presente, que es
bueno, la crisis ecológica que la estamos viendo venir cada vez más cerca, ¿no? Y que de alguna forma yo creo que empieza a conformar el imaginario de cada generación, ¿no? Desde luego de las generaciones más jóvenes, que nunca había sucedido, ¿no? Que personas de 20 años ya tengan que plantearse si el mundo va a ser habitable cuando tengan 45. O sea, es algo que desde luego en mi generación no sucedió y ahora sí pasa. Y en ellos, bueno, ellos perciben como que hay una decadencia, por así decir, que es lo que tú llamas el achatamiento, que está muy bien de los sueños, y sin embargo lo que tratan es de, por así decir, se niegan a aceptar la parte que hay de algo que se podría organizar de otra manera, ¿no? Si mañana, no sé, se derrumba el cielo sobre nuestras cabezas, pues eso no lo podemos evitar. Pero si estamos generando un cielo que envenena a las personas y esas personas se enferman y tenemos capacidad de evitarlo, ¿por qué no lo hacemos? O sea, ¿por qué no invertimos el orden de prioridades? Bueno, esta pregunta ellos no se lo hacen a gran escala, sino a una escala mediana, que es a la que tienen acceso, que es en la vida concreta de cada uno y en las pequeñas comunidades de las que forman parte, ¿no? Y eso, aunque tienen acceso a hacer cosas, pero a veces da miedo, ¿no? Porque hay un personaje que es Ramiro, que es un militante, pero sin embargo, cuando de verdad, la primera vez que toma una decisión que verdaderamente es radical y en su empresa tiene que dar la cara por una persona, también se asusta porque es que ya hemos perdido hasta eso, hasta la representación en las empresas, o sea, ya que la amenaza es constante, ¿no? Claro. Y por otro lado, o sea, eso que decías de que todos podemos hacer cosas, nos olvidamos que podemos hacerlas, pero que también hay otras personas que las están haciendo aunque no lo sepamos, que de hecho recuerdo un personaje, un anciano que dice, cuidado que yo también he estado haciendo cosas que a lo mejor es que no nos informamos de que otros estamos haciendo y podemos hacer, o sea, que ese centro de barrio que vemos que está cayéndose en pedazos, vamos a seguir trabajando en él hasta que se caiga en pedazos y luego levantaremos otro, porque eso también se plantea ahí, ¿no? Uh-huh. Y eso es bonito, o sea, pero ya como decía antes, no se plantea en modelo utopía, sino que esto es una transformación que tiene que ser constante y no abandonarnos. Y vamos, para mí ese es el espíritu de la novela, ¿no? Un poco el animarnos a eso. Pues sí, o sea, me quedo muy feliz porque, o sea, por lo menos era lo que yo quería transmitir, ¿no? Sobre todo por eso, porque hay tanta novela, tanta narración donde esto o no se valora o cuando se elige pues eso, un centro cultural, pero donde ha habido una traición y uno ha denunciado a los demás, o siempre como que se busca el lado siniestro de la vida, ¿no? Y bueno, ese lado siniestro existe, pero a mí siempre me viene esta pregunta, ¿por qué? ¿Por qué las otras vidas que las hay y que existen y que son admirables y que a lo mejor no tienen demasiada épica, pero como lo que decías de Ramiro, ¿no? Alguien que se arriesga y tiene pavor de haberse arriesgado, porque claro, es muy bonita la frase de la canción de menos mal que existen los que no tienen nada que perder, pero al final los que no tienen nada que perder pues probablemente están en países muy lejanos y a lo mejor un día llegan aquí y nos cortan la cabeza a todos con todo el derecho, pero entre tanto donde vivimos es con personas que tienen un poco que perder y eso es mucho más duro porque los que tienen muchísimo que perder esos no tienen problema, pero los que solo tienen un poco que perder y lo arriesgan cuando tienes un trabajo malo, mal pagado, pero es que ya si lo pierdes ya te quedas sin nada y a pesar de todo hay personas que tienen esos trabajos y que lo arriesgan por apoyar a alguien que han despedido a su lado, por lo que sea. Y eso como que nos da miedo contarlo porque puede parecer, esto es una cosa cursi o es una cosa falsamente épica. Y yo creo que no, o sea, que tenemos que avanzar hacia ahí. Igual que al principio solo podían salir reyes en las tragedias, igual que no sé, y las clases bajas solo estaban para hacer comedia y reírnos de ellas, en cómo, yo qué sé, en los comportamientos más, cómo comían, cosas, y después se fue ganando y fueron apareciendo otros personajes en las novelas.
Ahora tenemos que lograr que no nos dé miedo contar lo que hace la gente cuando lo hace bien, y sin idealismos y sin decir, no, es que tiene tan buen corazón. No, el corazón de todos es igual, es bueno, es malo, tiene sus miedos, tiene sus tentaciones, pero hay unas peleas ahí que ocurren dentro y fuera de la persona, y a veces gana la parte buena, y eso hay que contarlo, porque si no, lo otro es tan fácil, ¿no? Bueno, claro, es que ¿qué pasa? Es que al final todos llevamos un psicópata asesino dentro. Bueno, pues no sé, a lo mejor sí, también llevamos, pero también llevamos todos a esa persona que está dispuesta a enfrentarse con su jefe para que no despidan a su compañero. También lo llevamos dentro, y esa persona, sin embargo, no está en ninguna parte. Y cuando sale, entonces solo puede ser patrimonio de la cursilería, o solo le pueden distinguir que al final en el fondo lo hacía porque le gustaba a la chica, porque no sé qué. No, yo creo que la vida es más grande y que tenemos que conseguir que las novelas también lo sean. Hay hablando de esto que un poco que hablabas al principio de esta última intervención, de lo siniestro y tal, de lo épico, se ha mezclado todo. De hecho, hay una parte en la novela que bueno, la novela empieza definiendo un poco lo que es tu voz narrativa, ¿no? Y cuál va a ser tu punto de vista, etcétera. Y de hecho hay capítulos que se apropia de ellos, pues para traernos a otros asuntos que están por encima o por debajo de la narración, ¿no? A más políticos quizá. Y hay un momento hacia el final de la novela donde ya definitivamente se confronta con lo que llamas tú la intensidad, ¿no? Y es un momento muy bonito, porque es como querer decir, tenéis que saber que aunque el arco narrativo de esta novela nos tendría que llevar hacia un desenlace catártico, trágico, vete tú a saber, sin embargo aquí va a pasar otra cosa, se va a jugar en otros términos. Y es una propuesta muy interesante. De hecho, a mí como lector me puso en guardia. De hecho dije, ¿qué va a pasar aquí? O sea, a partir de ese capítulo dije, ¿qué va a pasar aquí? De alguna manera resulta que incluso contradictorio, ¿no? Porque dices, es la expectativa de que no sea catártico. Qué bien, es que estoy súper contenta porque hablas de cosas que no se suelen citar cuando te resumen la novela, porque quizás, bueno, también porque aquí tenemos tiempo y tenemos un espacio que lo permite, ¿no? Pero sí, es que lo has clavado, porque justo yo creo que esto que dicen a veces los escritores, y de que ellos escriben solo para sí mismos, y yo creo que nunca puede ser del todo real, ¿no? Porque primero porque no sé lo que es sí mismo, ¿no? Porque estamos hechos de lo que hemos leído, de lo que hemos visto, de lo que esperan de nosotras los demás, y luego porque existe una cosa que se puede llamar la norma literaria, o como lo queramos describir, que es imposible sustraerse a ello, ¿no? Que es, bueno, pues supongo que igual que los guionistas, que saben que en tal momento tiene que haber un punto de giro, y que si traicionan eso, lo están traicionando. O sea, no pueden simplemente escribir y decir, yo no sé lo que son los puntos de giro, o a lo mejor puede haber alguien, pero hoy en día ya debe ser muy difícil, sino que puedes escribir contra eso, pero ya escribir contra eso supone que sabes que eso está presente, y que sabes que si lo vas a defraudar tiene que ser por algún motivo, ¿no? Y en la novela eso lo que quería plantear era, bueno, la necesidad de la intensidad la comprendo perfectamente, y mis personajes la tienen y la tenemos todos, porque la vida, precisamente porque la vida a veces es pesada y cansada y lenta, pues necesitamos esos instantes como de exaltación que lo condensen todo, pero a veces la vida no se juega en esos instantes, y a mí hay novelas que me ha pasado al contrario, ¿no? Como que lo han apostado todo ese instante y me han defraudado por eso, porque digo, bueno, no, es que no. Recuerdo una de Stefan Zweig, que era, no, de Stefan Zweig no, del otro, no me acuerdo ahora el nombre, uno que es parecido a Stefan Zweig, bueno, que se llamaba El último encuentro, igual te acuerdas tú del nombre, Sandro Maray. Bueno, pues recuerdo esa novela y como, o sea, vamos a ver, han vivido 50 años y todo se redime en una hora de intensidad. No es así. Si fuera así, sería mucho más fácil. Pero no, que los 50 años pesan, y cada año pesa, y hay que vivir a lo largo de esos 50 años, ¿no? Pues esas promesas de que algo nos redime en un segundo,
Entonces, eso, como que la voz confronta la intensidad y le dice, si yo no tengo nada con que también aparezcas en las historias, pero tenemos que dejar un sitio para las cosas donde no estás tú, donde la vida lo que hace es pasar y pasa sin intensidad, pero pasa y la vivimos. Y entonces, ¿cómo la abordamos? ¿Cómo abordamos los momentos que no son intensos, ¿no? Y eso es justo lo que quiero, porque de alguna forma en mi cabeza está resonando todo el tiempo, se está esperando el redoble de tambores, alguien está, y yo no quiero hacer un redoble de tambores porque lo que quiero es contar la historia de qué pasa, cómo se vive cuando el redoble de tambores o no llega o no es suficiente, ¿no? De todas maneras, tampoco quiero que tengáis la falsa impresión de que en las novelas no pasan cosas, porque aunque hay muchos episodios que parece que lindan con el costumbrismo, sin embargo, cuando se van por un efecto de acumulación producen mucha emoción, sobre todo cuando vas avanzando y ya los momentos en los que ellos se recuestan en el sofá en casa y se acunan el uno con el hombro del otro, van produciendo ese efecto como de decantación y al final hay mucha emoción ahí. O sea, verdaderamente sí que hay un momento que es incluso cinematográfico, en un encuentro que hay entre dos personajes. Pero verdaderamente yo creo que donde está la emoción de la novela es en esos pequeños momentos, ¿no? Cuando ellos se juntan, esos 5 personajes, primero por separado vamos conociendo sus historias, que ocurren en paralelo, pero cuando se van juntando esos pequeños momentos, pues luego en esos bailes, pues la novela está llena de bailes, está llena de música. De hecho, sería maravilloso si esta conversación acabase con Makarov, con Más madera de Makarov, porque yo me fui... O sea, terminé, fíjate, es curioso, pero terminar de leer una novela tarareando música es como una cosa como muy contradictoria, pero es así. Pero es un poco ya, como decía, como no es costumbrismo, es otra cosa, es una cosa como el costumbre, es como la cotidianidad tampoco, es algo, no sé, hay una magia ahí que consigues que es muy particular. Sí. Yo no sé si lo habré conseguido, pero para mí el costumbrismo lo que tiene, o por lo que yo no me siento cómoda en él, es porque de alguna forma repite, ¿no? Es como son estampas que ya conocemos y si yo veo a la castañera y la vuelvo a ver y la vuelvo a ver, siempre es la misma castañera, ¿no? Y yo creo que cuando construyes a un personaje, entonces ya no es la castañera, es esa castañera, y si realmente eres capaz de construir a esa castañera, deja de ser costumbrista para ser esa persona que no sabes, que la novela te contaría a dónde va, cómo es su casa, dónde vive, por qué ha terminado siendo castañera. No es como que la estampa que ya te la ponen hecha, ¿no? Y eso es lo que he tratado de hacer, por así decir, que las escenas se hagan durante la novela, ¿no? Que no colocar el prototipo, sino construirlas mediante gestos, mediante narración, también mediante reflexión, porque no tengo nada en contra de que se reflexionen las novelas, al contrario, ¿no? Y a veces también mediante la suma de lo que tú dices, ¿no? Por acumulación, ¿no? Si cuentas un solo momento, bueno, pues puede ser ese momento, pero si esos personajes construyen varios momentos parecidos, lo que estás contando también es la herramienta con la que los construyen, ¿no? Entonces, yo creo que ahí ya te separas de la estampa y vas más allá a cómo funcionan las cosas, o eso he intentado por lo menos. Sí, de hecho, fíjate que es una cosa ya particular. A mí me ha costado ponerles cara a los personajes porque están todo el rato existiendo. De alguna manera, en ningún momento tengo una foto fija donde se pare Ramiro y yo le vea la silueta y le ponga cara y ojos, aunque los defines. Bueno, defines, por ejemplo, a Lena de una manera como muy sutil, pero no les pongo cara y ojos y eso también me sirve, ¿no? O sea, no están tan presentes, sino que son como que están todo el rato en movimiento, están siendo todo el rato, ¿no? Pues este es otro de los temas de la novela, que es este estar, el ser, el existir, que está constantemente ahí planteado. Y que es muy interesante eso junto con otra cosa que tuve que leer varias veces, de reconocer, que es la dicotomía
entre el designio y el azar, que hablabas de Martin Gaite, que luego está en el medio, está el vivir, ¿no? Y cuando llegas allá, bueno, se hace todo como más fácil de entender, y claro que es la novela va de eso, no va de vivir, va de eso que ocurre y que al final es difícil no es tan aprehensible y no es tan fácil de fijar en una foto. Sí, porque este es para mí otro de los temas de la novela, que es justo esta idea, ¿no? De la importancia del azar, que en las novelas a menudo se cifra en las coincidencias, ¿no? Pero para mí el azar no es tanto la coincidencia de que de repente yo pienso en ti y tú piensas en mí, o de que casualmente nos encontramos cuando llevamos 15 años sin vernos. El azar es el tejido de los días, ¿no? O sea, en realidad muchísimas de las cosas que suceden en la vida, si no todas, suceden por azar. La voluntad ocupa poco espacio si fuéramos capaces de medirlo, ¿no? Y yo creo que eso nos hace de alguna forma más tolerantes con las personas y a la vez más intolerantes con las acciones, ¿no? Es decir, bueno, puedes entender que una persona, pues por azar, porque de pequeño le trataron mal, porque no sé qué, por no sé cuántos, ha terminado siendo un cara dura o lo que sea, pero puedes entenderla y puedes no estar lleno de odio hacia esa persona porque, bueno, sabes que al final no eligió muchas de las cosas de su vida, pero en cambio sabes al mismo tiempo que hay una parte del designio que construimos todos, que es, no, tú serás un cara dura, pero tu acto no lo voy a aceptar, y mucho menos si además tiene efectos sobre otras personas, y ya nunca jamás si encima esas personas son más débiles. Entonces, no necesito odiarte, por así decir, porque me da igual y puedo comprender tu historia, pero no voy a aceptar tu comportamiento, porque tu comportamiento a su vez se convierte en causa y azar del daño de otras personas, ¿no? Y ahí sí que puedo intervenir, ¿no? Pues bueno, eso sería como uno de los temas, ¿no? Supongo que te habrán preguntado, bueno, no sé si has hecho muchas entrevistas hasta ahora, pero te habrán preguntado cuál es el destino de estos personajes, porque claro, ahora que existen, porque claro, para los que lo hemos leído existen, y no tienen un final, porque la novela no tiene un final. Tampoco tiene un final abierto, tiene un final, sí, pero no tiene un final. Es que existen. ¿Tú te los imaginas o tú has pensado en ellos? ¿Tienen no espero que nos los desveles aquí, sino saber cómo los has construido y si van a envejecer o has llegado hasta ahí y ya está? Sí, yo conté alguna vez que hace muchísimos años tuve que entrevistar a José Luis San Pedro en su casa, y me enseñó los esquemas con los que escribía, que eran como unas hojas horizontales tipo acordeón, que podían medir 1,5 metros o así. Entonces él ponía los personajes al principio, un eje de coordenadas al principio, y iba desde a los 5 años no sé qué, a los 7 tal, a los 20 se casó, hasta el final, ¿no? Y aquello me impresionó mucho, ¿no? Hasta el final, si el personaje en la historia se moría, si no, hasta donde terminaba, ¿no? Y yo siempre he pensado que, bueno, yo no creo que fuera capaz de hacer eso, porque además soy bastante desordenada en mis papeles, pero sí que creo que es preciso conocer de los personajes mucho más del periodo que cuentas, ¿no? Tienes que saber de dónde vienen y tienes que saber hacia dónde van, no con una absoluta precisión, pero de alguna forma creo que sí que es importante imaginar y probar en la imaginación hacia dónde irían, ¿no? Que no lo voy a contar aquí porque yo qué sé, pero porque también, bueno, espero que... Pero sí que me comentaron una vez, y no encaja, pero podría ser, que si estos personajes eran los de La conquista del aire algunos años después, ¿no? No lo son, porque los personajes de La conquista del aire, que es una novela mía donde un amigo pedía prestado dinero a otros dos, y como era como ese préstamo intervenía en la amistad, esos personajes, digamos, que estaban muy bien situados, y excepto uno, muy bien situados porque curiosamente tenían trabajos
de funcionarios, de alguna forma. Uno era profesor de universidad, la otra era funcionaria, y el que podría haber terminado siendo Hugo, a lo mejor sí que trabajaba en una empresa que al final se la compraban y él terminaba, bueno, en otra empresa. Pero yo creo que no serían estos, porque el salto que tendrían que haber dado para llegar a ser estos personajes sería demasiado brutal, ¿no? Pero sí que es verdad que sí que hay algo en mi cabeza de querer trabajar hacia ello, ¿no? O sea, de querer decir, es más fácil contar cómo un préstamo destruye una amistad que contar cómo la convivencia construye una amistad. Y bueno, yo creo que hay que intentar hacer las cosas más difíciles, no las más fáciles, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando empecé, pues sí, esa historia que me interesó hacerla, pero yo creo que ahora quiero trabajar en esto, que me parece más difícil, pero me importa más, ¿no? Antes comentaba, bueno, y la impresión que uno se puede llevar si lee la sinopsis de la novela, que como no trata un hecho específico como el mundo de los hackers, el tráfico de sangre, que puede ser una novela menos documentada y donde has investigado menos. Pero sin embargo, poco a poco vas rascando y la novela parece que está llena de investigaciones y sobre todo de una mochila de observadora con la que llevas cargando muchos años. O sea, están por todas partes esos detalles. A veces parecen nimios, pero tienes que haberlos chequeado. O sea, ¿es así o es una falsa impresión? Sí, hay una parte de investigación que en este caso mucho ha sido conversando, ¿no? Porque sobre todo con personajes que trabajaran en lo que trabajaban mis personajes y que tuvieran también, pues, los que están en sindicatos, que me contaran un poco cómo en qué consistía lo que hacían y en qué consistían sus trabajos. Ahí sí que me he documentado bastante, ya digo que sobre todo hablando más que leyendo, porque es curioso que eso no es tan fácil hay otras cosas que es más fácil documentarte, pero de cómo es el día a día de un trabajo no es tan fácil encontrar. Y bueno, sí, hay otras cosas que supongo que va dando la edad, ¿no? Que has, bueno, conocido y leído y se acumula, pero yo sí que intento, o sea, creo que las novelas no tienen que ser verosímiles en el sentido de que puedas copiar exactamente lo que sucede en la novela, pero sí que tienen que, yo pienso que deben respetar las reglas de cómo funcionan las cosas, porque si no las respetas tienen que ser para contar otra cosa. O sea, tú puedes, yo puedo hacer una novela donde esta silla ahora levite, pero tengo que querer contar algo con esa levitación. Si no cuento nada, entonces es una chapuza. Si yo ponía a veces el ejemplo de una novela donde le hacían una autopsia a un personaje y le dejaban puestos los calcetines. Eso yo creo que es un acto de pereza de la persona que escribe, porque las autopsias no se hacen con los calcetines puestos. Entonces, o bien estás queriendo contar algo que yo qué sé, lo que sea, que el que hacía la autopsia estaba borracho o lo que sea, pero si no estás queriendo contar nada, estás obligando al lector a interpretar algo que es un puro olvido tuyo, ¿no? Entonces esto mismo sería si tú cuentas pues cómo es el trabajo de alguien en un gran almacén y no lo cuentas bien, pues hombre, todos podemos tener errores, pero en la literatura las cosas están en un sitio por algo, y entonces lo que no es verosímil está por algo. Si no está por ese algo, entonces hay que procurar que sea así, ¿no? Te lo decía más que nada a modo de introducción a la pregunta para llegar a este próximo tema, que es el de que hay un personaje que sufre una enfermedad mental y que no está tratado ni con paternalismo. Hay amor por parte de algunos de los personajes. Cada uno le trata de una manera diferente. En general, la tónica general puede ser el amor, porque como describes muy bien, ese piso donde viven todos juntos tiene un clima propio y evidentemente eso ya... Pero al mismo ella misma
rechaza ese paternalismo. Y la verdad es que la manera en la que tratas al personaje es difícil encontrar esa forma de tratar a un personaje que está atravesando por eso, que lo más fácil es calificarlo de loco, confuso, o vete tú a saber, o sea, para quitártelo de encima, o que está en un momento vital difícil y ya sé. Sin embargo, planteas muchas cuestiones y le das una voz al personaje para explicarse por sí mismo, ¿no? Y ¿cómo llegaste hasta ahí? Por una parte porque es un tema que me interesa mucho y que además yo creo que la salud mental es un gradiente, ¿no? O sea, que todas las personas hemos atravesado momentos en que algo no va bien, ¿no? Entonces, a lo mejor la escala es menor, pero bueno, no es algo que sea o 0 o 100, ¿no? Entonces, automirándose, pues también se aprende, pero realmente hay tantos casos, ¿no? Entonces yo lo que no he querido en ningún momento es, por así decir, usurpar ningún... De hecho, el personaje no tiene diagnóstico y lo he querido a propósito porque yo no sé lo suficiente, pues yo qué sé, para hablar de un TOC o para hablar de lo que sea o de una depresión o de nada. No he hecho una investigación de ese tipo, pero sí que he hecho una investigación más general de hablar y de leer y de observarme y entrelazando todo eso, bueno, pues ver qué pasa, ¿no? Porque en realidad una amiga mía muy querida que murió el año pasado, que llevaba muchos años enferma, no era un problema de salud mental, pero ella me decía, es que lo que les pasa a los sanos, ¿no? Es que se creen que de verdad están sanos, ¿no? Pero en realidad no hay tampoco una frontera, ¿no? Claro, porque ella llevaba muchos años enferma y sentía esa forma de que la trataban como una enferma y ella decía, no, si es que entre la salud y la enfermedad no hay una raya, hay bueno, lo que en otro momento de la novela se habla como de que hay franjas onduladas en la vida, no son estratos, ¿no? Y unas partes entran en las otras, ¿no? Y eso también me sirvió mucho, ¿no? Como tratar de pensar que no es lo que tú dices, es que pasa por una época así, o es que no, es que tiene rasgos que todos tenemos un poco más pronunciados, otros no, y intentar abordarlo desde ahí y al mismo tiempo intentar abordar también la torpeza de quienes tratan con ella, porque no saben, porque nos enseñan muchas cosas inútiles. Yo aprendí la clasificación de los moluscos, que nunca la voy a usar para nada, pero en cambio no hay otras que no te las enseña nadie, ¿no? Y luego cuando suceden, pues tienes que pedir mucha ayuda para aprenderlas, ¿no? No te las enseña nadie, pero sin embargo en la novela hay una enseñanza que la da el personaje de Hugo, que es un poco un tipo muy locuaz y que es fácil hablar con él y que enseguida te sueltas y que te abres a él también es homosexual y parece como que, y él lo dice abiertamente y parece como que es más permeable a ese tipo de conversación. Sin embargo, él hay una enseñanza que te da, que es un momento en el que se calla. Hay un momento muy concreto en la novela en la que podría hablar y decir cosas y decir algo que nos llenaría a todos, nos conmovería a todos y probablemente a su interlocutor le conmovería, a él mismo, más que nada a él mismo le conmovería porque nos imaginamos a nosotros como en su situación, pero se calla. Y eso es un momento súper bonito, sobre todo porque está tratando un personaje que claro, que está atravesando una mala situación. Y yo creo que en general lo que me llevo la impresión de la novela ya acabando es que cuando se calla está reconociendo que el otro existe y eso es un poco como lo que yo como lector me llevo. La enseñanza para mí es que el otro existe y que es muy difícil vivir, pero que vamos a hacerlo. No sé, hoy me preguntaban en la radio que si los encuentros con lectores y tal, que si me servían y yo contestaba que sí, que para mí, o sea, que yo escribo con rostros en la cabeza, ¿no? Y con veces que he coincidido con alguien y me ha dicho cosas y claro que me sirve y claro que... Pero vamos, es que te voy a poner ahora, voy a hacerte una foto y cuando escriba porque es como el tipo de lectura
que se sueña, ¿no? O sea, para mí que repares en ese momento, bueno, no sé, es que me emociona mucho porque cuando escribes tú sabes cuáles son los momentos y no son los más subrayados, ¿no? Pero para ti son como los pequeños hitos de la novela, ¿no? Y como no son los más subrayados, cuando alguien los ve, bueno. Y sí que me gusta mucho también esta frase que has dicho de que si hubiera hablado se hubiera conmovido a sí mismo, ¿no? Porque yo también percibo mucho de eso, incluso a veces yo lo he percibido a mí misma escribiendo y lo he tachado, y supongo que habrá veces que no habré sido capaz de tacharlo, ¿no? Y cuando lees o cuando ves que alguien se está gustando, ¿no? Pero que eso no está llevando a ningún sitio, ¿no? O cuando te oyes decir algo porque es lo que hay que decir, pero es lo que no habría que decir, ¿no? Y este ser capaz de no conmoverse a uno mismo, sino de aceptar la presencia de los demás, es que esto sí que, o sea, esta frase tan tonta, ¿no? De que los demás también existen, eso, no sé, yo tengo 57 años y todavía estoy aprendiéndolo, o sea que... Podemos despedirte después de esta conversación tan agradable y esperar a que escribas otra novela. Y yo, por mi parte, pues le pido al público un aplauso para Belén López. Acordes y letras. Estaba preparado para todo menos para ti. El nuevo libro de Albert Espinosa. Soy Albert Espinosa y la verdad que me hace muy feliz presentaros mi nuevo libro. Estaba preparado para todo menos para ti. Es un libro que tenía muchas ganas de escribir, tiene mucho que ver con El mundo amarillo, el primer libro que escribí, y podría ser como los soplos, los consejos que he recopilado durante todos los años de mis amarillos para poder defender la alegría, para poder defender la felicidad. Es uno de esos libros repletos de bellos consejos, de energía para superar momentos difíciles. Es un libro ilustrado, es un libro que tenía muchas ganas de contar. Creo que es el libro que tengo más ganas de que salga a la luz. Está escrito en primera persona, son mis pensamientos, mis reflexiones, y enlaza mucho con el mundo amarillo. Yo diría que es casi como si fuera una continuación de ese mundo amarillo que tantas alegrías nos ha dado a todos, y espero que lo disfrutéis muchísimo. Ojalá pronto nos podamos ver en persona, ojalá pronto nos podamos volver a abrazar, y espero que disfrutéis mucho con Estaba preparado para todo menos para ti. Así que nada, es el libro creo que el más especial que he escrito, y creo que además llegará en un momento que la gente necesitará esa bella energía, y os envío un beso muy fuerte. Cuidaros. Astillas en la piel, el nuevo y apasionante thriller de César Pérez Gellida. Hola amigos, soy César Pérez Gellida y estoy encantado de poder hablaros un rato de mi próxima novela, Astillas en la piel. Os habrán dicho que es mi mejor novela y yo la verdad es que no lo sé. Lo que sí sé es que es distinta, principalmente por dos motivos. El primero es que se desarrolla solamente en dos escenarios. Uno de ellos es Urueña, que es una localidad muy cerquita de Valladolid, que se la conoce como la Villa del Libro, ojo. Y la segunda es que solamente tiene dos personajes, Álvaro y Mateo, y entre estos dos personajes se van a repartir toda la carga dramática de la novela, y esto sí es algo muy poco habitual en mis novelas, donde confluyen muchos personajes. El ingrediente principal esta vez no va a ser la investigación criminal, está presente, pero no es el ingrediente principal, como digo, es el juego psicológico entre estos dos personajes. Por tanto, tenéis un thriller psicológico que es muy rápido, es muy potente y adictivo desde el principio. Va a costar a los lectores soltar la novela. Tiene muchos giros inesperados, sorpresas y, bueno, pues yo creo que tiene un final
más que potente. Nada más. Astillas en la piel, ahí está, en vuestras manos. Por último, os voy a decir que hay astillas que conviene no extraer jamás, estén clavadas donde estén. Chao. Acordes y letras. Caminos. Antonio Machado. De la ciudad moruna, tras las murallas viejas, yo contemplo la tarde silenciosa, a solas, con mi sombra y con mi pena. El río va corriendo entre sombrías huertas y grises olivares por los alegres campos de Baeza. Tienen las vides pámpanos dorados sobre las rojas cepas. Guadalquivir, como un alfanje roto y disperso, reluce y espejea. Lejos, los montes duermen, envueltos en la niebla, niebla de otoño maternal. Descansan las rudas moles de su ser de piedra. En esta tibia tarde de noviembre, tarde piadosa, cárdena y violeta. El viento ha sacudido los mustios olmos de la carretera, levantando en rosados torbellinos el polvo de la tierra. La luna está subiendo amoratada, jadeante y llena. Los caminitos blancos se cruzan y se alejan, buscando los dispersos caseríos del valle y de la sierra. Caminos de los campos. Ay, ya no puedo caminar con ella. Y esto ha sido todo por hoy en Acordes y Letras. En nombre de todo el equipo de producción y en nombre de todo el equipo técnico, el saludo fuerte de Michel Casas. Gracias y hasta pronto.